El niño incomprendido, dislexia, discalculia, trastorno del lenguaje, trastorno de Asperger, TDAH, TANV. Editorial Amat. Prólogo. Proverbio Masái. Pequeñas gotas de agua llenan un océano. Cada uno debe decirse a sí mismo que es una pequeña contribución resulta decisiva en el momento de la suma de esfuerzos. Nunca me gustó la frase nadie es imprescindible. Me gusta más todos somos necesarios. Mi hijo David, con 6 años, era un niño espabilado, con razonamientos estructurados y sí, con un fuerte carácter e ideas claras para su edad, tosudo y a veces con rabietas. Yo no podía entender que su tutora me dijera que no avanzaba en la escuela, que su letra fuera pésima, sus dibujos de un niño de 2 años más pequeño, y que le costara seguir el nivel de sus compañeros, que estaba abocado, según la psicóloga de la escuela, al fracaso escolar, y que la solución pasaba porque yo dejara de trabajar y le dedicara más tiempo. ¿Con 6 años ya le cuestionaban su futuro? 11 años después, David es universitario, pero su trayectoria no ha sido fácil. Eso sí, simplemente tuvo suerte. Mucha suerte que otros afectados de TDAH. Todo es suerte en esta vida. Y eso lo he constatado más tarde en las muchas entrevistas que he tenido con las familias de los afectados de TDAH. La pediatra que controlaba a David, Francesca Esclusa, sabía, con solamente comentarle mis inquietudes, a quién me tenía que dirigir para analizar si realmente había algún problema, y me canalizó con el doctor Joseph Artigas, neuropsicólogo infantil. Ahí empezó la buena suerte de David. Ahí comenzó su análisis de diagnóstico y ahí fue donde me di de bruces con la realidad. Padecía un trastorno denominado TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Había muy pocos especialistas que conocieran el trastorno y pocos pediatras que conocieran qué querían decir estas siglas. ¿Ven? La suerte de David. Su pediatra sí sabía de qué él hablaba. Es más, sabía que hubiera o no un trastorno, había que estudiarlo y no dejar pasar el tiempo esperando que el niño madurara. Esa era una respuesta muy típica de los profesionales. Es entonces cuando surge la idea de constituir la asociación TDAH Valles, Pequeñas Gotas. En una primera etapa de 4 años, un grupo de padres de niños afectados, Vincent López, Mónica Castán y Francesc Vigo, iniciamos la aventura. Fue una época de mucha hiperactividad, de muchas horas entendiendo nosotros mismos el trastorno, pero ayudados y acompañados desde entonces y hasta ahora por algunos de los autores de este libro: Joseph Artigas, Silvia Noguer, Carmen Brun, Aurora Galaver, Montserrat Boulena, Olga Ventosa y Ana Gómez, dando forma a los primeros cursos de reeducadores, de entrevistas con las distintas administraciones públicas. Poco a poco nos fuimos consolidando y conseguimos hacer visible un trastorno hasta la fecha invisible. La segunda etapa de la incorporación de nuevos compañeros, María Elena Canales, Felicidad Ordóñez y Jordi de la Encarnación, ha sido una etapa de crecimiento, de mucho trabajo de campo con las familias, pero sobre todo una etapa de evolución, donde intentamos trabajar desde una óptica más global del trastorno, dada su gran comorbilidad. Con la ayuda de Katy García, Eugenia Rijau, Laura Ibáñez y Neus Buizán,
que han colaborado desde su gran profesionalidad y experiencia a formar a muchos profesionales que han pasado por la asociación. Pero hay más gotas. Las distintas administraciones públicas que han apoyado nuestros esfuerzos desde el primer día. María Ramoneda, concejal de Salud y Ayuntamiento de Sabadell, y Carmen García de la Diputación de Barcelona, a quien queremos agradecer especialmente su colaboración y la del área de la educación que ella representa, que ha contribuido a la edición de este libro. Y por último, a David Soler. Sin su asesoramiento, no hubiéramos sido tan certeros en la elección de la editorial, a la cual queremos agradecer y darnos la oportunidad de colaborar con ellos. Es especialmente a Alexandre Amat por su gran comprensión desde el primer contacto. Este libro es el océano de la suma de pequeñas gotas de agua, donde todos hemos sido necesarios. Tiene como objetivo ser un libro de cabecera de los maestros, profesores y profesionales médicos, y con ello contribuir a que nunca más se le niegue a ningún niño una oportunidad en su vida escolar. Introducción. Las niñas y niños incomprendidos son niñas y niños que sufren, a veces en silencio, a veces gritando en el vacío, a veces deambulando ciegamente en un mundo adulto que no entiende o que no quiere aceptar. Que cada uno de nuestros hijos es distinto de sus compañeros, distinto de sus hermanos y casi siempre distinto de como quisiéramos los padres o los profesores. Este libro habla de un 15 a un 20% de la población infantil cuya vida puede transcurrir tristemente por el hecho de ser niños que no se ajustan a las expectativas que los adultos hemos diseñado para ellos. Walt Disney, el excelente creador de películas infantiles, sostenía la siguiente idea. Imagino la mente del niño como un libro en blanco. Durante sus primeros años de vida se escribirán muchas cosas en sus páginas. La calidad de lo que se escriba afectará profundamente a su vida. Esta opinión científicamente errónea, pero todavía bastante extendida, implica que nacemos como un libro en blanco. La conclusión inmediata es que si las páginas del libro de la vida del niño no nos gustan, deben ser porque alguien ha hecho mal los deberes. ¿Padres que consienten demasiado a sus hijos? ¿Mamás que trabajan? ¿Padres separados? ¿Papás o mamás solteros? ¿Papás o mamás del mismo sexo? ¿No recibieron suficiente lactancia materna? ¿Profesores muy permisivos? ¿Crisis de autoridad? ¿Programas de televisión violentos? ¿Niños vagos? ¿Niños que no quieren estudiar? Si el libro de la vida del niño no nos gusta, siempre se puede encontrar una teoría que explica la razón. Tales teorías son fáciles de inventar y difíciles de discutir. En otros motivos, porque nadie se ha tomado la molestia de demostrarlas. Los autores del libro comparten la experiencia de buscar una explicación al drama oculto de muchos niños que fracasan en el colegio, que no se portan bien en clase, que se pelean con los compañeros, que no saben leer, que hacen mal letra, que son torpes, que se despistan, que explotan, que todo lo hacen mal, que son un desastre, que son raros, que no saben hablar bien, o lo que es mucho peor, que todo les va mal y no saben qué les pasa. Oímos en nuestra consulta día a día frases como: debo ser tonto, debo ser inútil, odio leer, no sé por qué me porto mal, no me puedo concentrar, no me controlo, se me escapan las ideas. Este libro habla de niños cuya vida transcurre bajo las etiquetas de niños vagos, niños malcriados, niños malos, niños tontos, niños que no serán nada el día de mañana, niños inadaptados, niños cuyos padres son responsables de su mala educación. Piensa, lector,
¿Qué ocurre si estas etiquetas son falsas? Si la realidad es otra, si como adultos creemos tener razón y no la tenemos. Piensa, lector, ¿qué ocurre si resulta que el problema no es la televisión, ni los papás o las mamás, ni los celos de los hermanos? Piensa, lector, ¿qué ocurre si ni un niño, ni nadie, ni nada tiene la culpa de que el libro de su vida no sea tan bonito? Piensa, lector, ¿qué ocurre si resulta que un niño, además de ser víctima de una vida triste a causa de la incomprensión, se siente acusado de ser el culpable de su desventura? Jackie Stewart, piloto escocés de Fórmula 1, campeón del mundo en 1969, 1971 y 1973, explica su experiencia vivida a los 9 años, el primer día que tuvo que leer en clase durante y delante de sus compañeros en la escuela primaria de su ciudad natal, Dumbarton. Bastantes años más tarde, recuerda el día de otoño en 1948, cuando llegó el momento que tanto había temido. Por primera vez, la maestra le pidió que leyera en clase ante sus compañeros. «Venga, Jackie, te toca a ti». Me pasó el libro y me soltó lo que tanto me temía. Ahora, leer en voz alta desde el principio, el primer capítulo. Yo miré la página y solo veía un montón de letras indescifrables. Todas las miradas se clavaron en mi imagen de chico descarado y atrevido, pero tras un centelleo rápido de mis ojos, se derrumbó al instante mi aparente coraza de seguridad y autosuficiencia. Mientras me iba sonrojando, empecé a darme cuenta cómo mis compañeros de clase, sin duda, más listos que yo, empezaban a reír maliciosamente. Me sentí inmerso en una pesadilla y empecé a notar cómo brotaban las lágrimas. «Ya está bien de hacerse el tonto», gritó la profesora enfadada. «Nos estás haciendo perder el tiempo a todos. Date prisa y empieza a leer». «No puedo», musité. Es imposible exagerar el dolor y la humillación que sentí este día mientras regresaba a mi pupitre, envuelto entre estrepitosas carcajadas de casi todos mis compañeros. Día tras día me sentía inferior. Empecé a sentir horror de ir a la escuela y buscaba alguna excusa para quedarme en casa. Un resfriado, un dolor de barriga, me dolían las piernas. Todos los aspectos de mi vida parecían estar marcados por mi aparente falta de inteligencia. Me gustaba estar con algunos chicos y chicas, pero no querían ser mis amigos porque todos decían que yo era el tonto. Por este motivo empecé a juntarme con aquellos que se encontraban en una situación como la mía, pues ellos, por lo menos, no se reían de mí. 40 años más tarde, tras haber sido campeón mundial, relata el día que acudió con su hijo al médico a causa de problemas escolares. Su hijo es disléxico, lo cual explica las dificultades que tiene con la escuela. Inmediatamente pregunté, ¿y de dónde le puede venir eso? Bien, pues es hereditario, contestó el doctor. Pasados 20 minutos, después de 41 años de sentirme estúpido o inferior, yo fui diagnosticado de dislexia. Me sentí como si alguien me lanzara una mano y me salvara de ahogarme. Mi sensación de incompetencia fue borrada de golpe. Esta experiencia explica por qué Jackie Stewart decía como presidente honorario de la Asociación Escocesa de Dislexia en un simposio: ustedes jamás entenderán lo que se siente siendo disléxico. Da igual el tiempo que lleven trabajando en este campo. Da igual si sus hijos son disléxicos. Jamás entenderán lo que es ser humillado durante toda la infancia y que todos los días te enseñen a creer que jamás tendrás éxito en nada. Esta historia quizás pueda parecer exagerada o truculenta. En absoluto.
Es la historia de millones de niños y millones de padres que viven o han vivido experiencias muy similares. Hace unos pocos días, la mamá de un niño recién diagnosticado de TDAH me envió el siguiente correo electrónico. Solo comentarle que cuando salimos de la consulta, Sergio, con los ojos anegados, me dijo: «Mamá, muchas gracias por hacer todo esto por mí», cosa que me emocionó mucho. Sergio en unos instantes había dejado de sentirse malo, tonto y rebelde. Los autores de este libro somos espectadores cada día en nuestras consultas de historias similares. Por eso, con objetividad, pero también con cierta vehemencia y complicidad con niños que sufren porque no los entienden, queremos explicarles por lo menos una parte de estas historias. Joseph Artigas Pallares, Sabadell, julio del 2009.